Mis amigos, sean todos bienvenidos a una lección más de la Escuela Bautista de Patrística, estudiando la patrística a la luz de la palabra. En esta oportunidad estaremos estudiando la lección número 2, la patrística y la autoridad final de las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia y la sola Escritura. Una característica que encontraremos en todos los padres de la Iglesia fue su apego a las Sagradas Escrituras. Ellos no desearon creer nada que no surgiera de la fuente viva, férrea y segura de la palabra. Aunque el tiempo patrístico no estuvo ajeno a la incursión de filosofías extrañas a la palabra, digamos de las meras opiniones de los hombres y la intromisión de costumbres y prácticas ajenas al tenor de la Biblia, la marca común de los padres fue mantenerse fieles al legado apostólico contenido en las Sagradas Escrituras, por encima de la tradición o de lo que fuera más aceptado por las masas. Y esto se deja ver, por ejemplo, en el episodio de la confrontación de Atanasio contra el arrianismo. Arrio y sus seguidores estaban causando grandes problemas en la cristiandad del siglo IV, pues estaban tratando de imponer la doctrina unicitaria que alega la existencia de una sola persona en la divinidad, por lo tanto negaron la divinidad de Cristo y afirmaron que Él era el ser más grande, poderoso y digno de honra que Dios había creado antes de toda creación. Pero por mucho que ellos insistieran en exaltar a Cristo, esto no era suficiente para la ortodoxia de la Iglesia, pues Cristo es Dios, engendrado eternamente por el Padre, mas no creado. Aunque el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo rechazó como herética la doctrina arriana, la lucha continuó aún por 50 años más. Los arrianos fueron persistentes y lograron convencer a un alto porcentaje de las iglesias cristianas. Incluso los gobernantes en ocasiones se pusieron a favor del arrianismo, llegando a expropiar los bienes de las iglesias fieles a la ortodoxia bíblica, incluso quitando a los pastores u obispos y poniendo en su lugar a los arrianos. Atanasio, a pesar de haber sido exiliado varias veces, se mantuvo firme en su oposición al arrianismo y en afirmar la doctrina de la divinidad de Cristo. Con él estuvieron otros pastores que por cierto son conocidos como los padres capadocios. Los padres capadocios, los cuales incluyen a Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Niza. A propósito, se les llama padres capadocios a estos tres que hemos mencionado porque ellos fueron grandes eruditos teológicos de su tiempo, los cuales procuraron elevar el nivel doctrinal de la Iglesia, ayudando a formular doctrinas como la de la Trinidad en el primer concilio de Constantinopla en el 381 y el credo resultante del concilio de Nicea. Pero preguntémonos, ¿qué fue lo que hizo que estos padres defendieran con tanta pasión, a pesar de la persecución, la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la divinidad de Cristo? En últimas, no fue la tradición, no fue la aceptación general de la Iglesia, pues la mayoría estaba con Arrio. Incluso los arrianos decían que no podían aceptar la doctrina de la divinidad de Cristo ni la Trinidad porque su tradición no se lo permitía. Pero Gregorio de Niza, en un escrito que le manda a Eustaquio, nos aclara el asunto, dejando ver que la fuente final de autoridad para ellos no era la tradición, sino la palabra de Dios. Él escribe, y cito textualmente, ¿cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de la costumbre imperante o tradición
la ley y la regla de la sana doctrina. Porque si la costumbre o tradición ha de servir como prueba de solidez, también nosotros seguramente podemos promover nuestra costumbre o tradición prevaleciente, y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir la tradición de ellos. Dejemos entonces que la escritura inspirada sea nuestro árbitro, y el voto de la verdad seguramente será dado a aquellos cuyos dogmas estén de acuerdo con las palabras divinas. ¿A quién apeló Gregorio cuando la tradición se imponía en la cristiandad cuestionando doctrinas correctas? A la palabra de Dios. Los padres de la Iglesia creyeron en el principio de sola escritura antes de la Reforma Protestante. Pero esto no fue algo característico solo de Gregorio. A continuación quisiera presentarles algunas citas de los padres de la Iglesia, no de todos. Quisiera mostrar más, pero creo que esto que les voy a mostrar son suficientes. Empecemos con Ireneo de León. Él dijo: no hemos aprendido de nadie más el plan de nuestra salvación, sino de aquellos a través de quienes nos ha llegado el Evangelio. Es decir, aquí habla de los apóstoles, quienes en un tiempo proclamaron en público y posteriormente, por la voluntad de Dios, lo transmitieron para nosotros en las Escrituras, que es la base y columna de nuestra fe. Y por su parte, Tertuliano de Cartago, al defender la verdad de la Trinidad contra los herejes, escribió esto: sin embargo, será su deber sacar sus pruebas de las Escrituras tan claramente como lo hacemos nosotros, cuando demostremos que Él hizo de su palabra un hijo para sí mismo. Todas las Escrituras atestiguan claramente la distinción entre las personas de la Trinidad y de hecho nos proporcionan nuestra regla de fe. Y por su parte, Hipólito dijo: hay, hermanos, un solo Dios, cuyo conocimiento obtenemos de las sagradas Escrituras y de ninguna otra fuente. Porque así como un hombre, si desea ser experto en la sabiduría de este mundo, será incapaz de llegar a ella de otra manera que no sea dominando los dogmas de los filósofos. Así, todos los que deseamos practicar la piedad, seremos incapaces de hacerlo sin aprenderlo de los oráculos de Dios. Y aquí se refiere a la Biblia. Luego dice: miremos todo lo que, pues, declaran las sagradas Escrituras y aprendamos de todo lo que ella nos enseña. Y por su parte, Dionisio de Alejandría, citado por Eusebio en su Historia de la Iglesia, dijo: no eludimos objeciones, pero nos esforzamos en la medida de lo posible por aferrarnos y confirmar las cosas que se nos presentaban, y si la razón dada nos satisface, no nos avergonzamos de cambiar nuestras opiniones y estar de acuerdo con los demás, pero al contrario, con conciencia y sinceridad y con el corazón abierto ante Dios, aceptamos todo lo establecido por las pruebas y enseñanzas de las sagradas Escrituras. Atanasio de Alejandría, después de dar un listado de los libros de la Biblia, escribió esto: estas son fuentes de salvación para que los sedientos se satisfagan con las palabras vivientes que contienen. Solo en estos libros se proclama la doctrina de la piedad. Nadie añada a estos ni quite nada de ellos,
porque respecto a estos libros el Señor avergonzó a los saduceos y dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y reprendió a los judíos diciendo: escudriñen las Escrituras, porque estas son las que dan testimonio de mí. Cirilo de Jerusalén, después de defender la doctrina del Espíritu Santo, dijo: no debemos pronunciar ni siquiera el comentario más casual sin las Sagradas Escrituras, ni dejarnos apartar por meras probabilidades o por los artificios de la argumentación. No me creas, pues, porque te digo estas cosas, a menos que recibas de las Sagradas Escrituras la prueba de lo que está expuesto. Porque esta salvación, que es de nuestra fe, no es por ingeniosos razonamientos, sino por la prueba de las Sagradas Escrituras. Entonces, no hablemos nada acerca del Espíritu Santo, sino lo que está escrito. Y si algo no está escrito, no nos ocupemos de ello. El mismo Espíritu Santo habló las Escrituras. También ha hablado de sí mismo tanto como le agradó o tanto como pudimos recibir. Por tanto, sean las cosas dichas que Él ha dicho, porque todo lo que no ha dicho no nos atrevemos a decirlo. Juan Crisóstomo, ese gran predicador y expositor del siglo IV, dijo: por lo tanto, no llevemos a cabo las nociones de muchos, sino que examinemos los hechos, porque ¿cómo no es absurdo que con respecto al dinero, efectivamente, no confiamos en los demás, sino que lo remitimos a cifras y cálculos? Pero al calcular sobre hechos, las nociones de los demás nos apartan ligeramente, y eso también, aunque poseemos un equilibrio exacto y una cuadratura y regla para todas las cosas, la declaración de las leyes divinas. Por tanto, exhorto y ruego a todos que ignoren lo que este y aquel hombre piensen acerca de estas cosas y consulten de las Escrituras todas estas cosas, y habiendo aprendido cuáles son las verdaderas riquezas, vayamos tras ellas para obtener también las cosas buenas, eternas, que todos obtengamos por la gracia y el amor hacia los hombres de nuestro Señor Jesucristo, con quien al Padre y al Espíritu Santo sea gloria, poder y honra, ahora y siempre, y un mundo sin fin. Amén. Y Agustín de Hipona, ese gran teólogo del siglo IV y del siglo V, dijo: considerando, por tanto, que en toda cuestión que se relacione con la vida y la conducta, no solo es necesaria la enseñanza, sino también la exhortación, para que con la enseñanza sepamos lo que se debe hacer y con la exhortación se nos incite a no pensar que es fastidioso hacer lo que ya sabemos que se debe hacer, ¿qué más puedo enseñarte que lo que leemos en el apóstol? Porque la Sagrada Escritura establece una regla para nuestra enseñanza, que no nos atrevamos a ser más sabios de lo que debemos, pero sed prudentes, como él mismo dice, para la sobriedad, conforme a cada uno de los cuales Dios ha asignado la medida de la fe. Por tanto, no me corresponde enseñaros otra cosa, sino exponerles las palabras del Maestro y tratarlas como el Señor me las ha dado. Y de nuevo, Agustín dice: porque los razonamientos de cualquier hombre, aunque sean verdaderos cristianos y de gran reputación, no deben ser tratados por nosotros de la misma manera que se tratan las escrituras canónicas. Estamos en libertad, sin hacer ninguna violencia al respeto que estos hombres merecen de condenar y rechazar cualquier cosa en sus escritos, si acaso encontramos que han albergado opiniones diferentes de las que otros o nosotros mismos tenemos con la ayuda divina. Trato así con los escritos de otros y deseo que mis lectores inteligentes traten así con los míos.
Según todo lo que hemos visto en nuestra clase, entonces llegamos a la conclusión que los padres de la Iglesia, al igual que los reformadores evangélicos del siglo XVI, consideraron que la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y conducta, por encima de la tradición. Pero la tradición es importante, y eso lo vamos a estar viendo en la próxima lección. Les agradezco que resuelvan las preguntas de estudio que dejamos al final, ya que ellas le permitirán profundizar en los temas estudiados. Que Dios les bendiga.